Si crees que las historias de fe y coraje todavía pueden transformar vidas, quédate conmigo hasta el final y comenta desde dónde estás viendo. En el corazón palpitante y caótico de la Ciudad de México, donde el eco de los aztecas se mezcla con el sonido de las bocinas modernas, un niño de 13 años llamado Juan encontraba su universo en pocos metros cuadrados de acera. La Plaza Zócalo, con su imponente catedral y el palacio gubernamental, era el escenario de su vida silenciosa. Juan era mudo. Un trauma de infancia le había robado las palabras, pero no la voz de su alma. Para comunicarse, usaba un pequeño bloc de notas amarillento y un ballet de gestos expresivos que decían más que muchas conversaciones. La ausencia del habla agudizó sus otros sentidos, transformándolo en un observador perspicaz de la condición humana. En su pequeño cajón de madera, con cepillos y latas de grasa, no solo lustraba zapatos, pulía la dignidad de su propio sustento, un centavo a la vez, viendo el mundo a través de las suelas gastadas de los que pasaban. El escenario alrededor de Juan era una sinfonía de contrastes. El olor a maíz asado y cilantro fresco danzaba en el aire con el humo de los escapes de autobuses antiguos. Vendedores ambulantes anunciaban sus mercancías con pregones que eran la banda sonora de la plaza, mientras turistas, con sus mapas y cámaras, intentaban descifrar la energía abrumadora del lugar. Para muchos, era solo un punto turístico, una mancha de colores y ruidos. Pero, para Juan, cada rostro era una historia, cada par de zapatos un viaje. Veía la esperanza en los ojos de jóvenes parejas, el cansancio en los hombros de trabajadores y la soledad disfrazada en sonrisas apresuradas. El tono emocional de la ciudad era el suyo propio, una mezcla de lucha diaria, resiliencia inquebrantable y una belleza terca que se negaba a ser opacada por el polvo y la dificultad, una realidad que pulsaba viva bajo el sol mexicano. En ese exacto escenario caminaba Mr. Davenport, un hombre que era la antítesis de todo aquello. CEO estadounidense de una gigante tecnológica, se movía con la arrogancia de quien cree ser el centro del universo. Sus zapatos italianos, caros e impecables, parecían ofendidos por pisar el suelo irregular de la plaza. Davenport estaba en la ciudad para finalizar una adquisición hostil, un negocio que aplastaría a una empresa local para fortalecer su imperio. Veía la Ciudad de México no como un lugar de cultura e historia, sino como un obstáculo, un desorden ruidoso e ineficiente que se veía forzado a tolerar. Su rostro era una máscara de desdén, sus ojos barrían a la multitud con impaciencia, buscando una ruta de escape de aquella vibrante humanidad que, para él, no era más que pobreza y atraso. El abismo entre Juan y Davenport era tan vasto como el que separa la empatía de la indiferencia. Por un lado, el niño con su modesto cajón, una herramienta de trabajo que también era su legado, heredado de un padre que apenas conoció. Sus manos, sucias de grasa, eran las manos de quien construye la vida con el sudor de su frente. Por otro, Davenport, con su maletín de cuero conteniendo contratos de millones de dólares, un hombre cuyas manos solo firmaban papeles que cambiaban el destino de miles de personas que jamás conocería. Juan veía el mundo en detalles, en la forma en que una persona se ataba los zapatos o en el pliegue de preocupación en la frente de un extraño. Davenport veía el mundo en hojas de cálculo, gráficos de crecimiento y cotizaciones de bolsa, donde las personas eran meros números, estadísticas a ser explotadas o descartadas. Sus mundos colisionaron de forma breve y brutal. Mientras Davenport atravesaba la plaza, apurado para su próxima reunión, sus ojos se toparon por un instante con la pequeña figura de Juan. El niño, al percibir la proximidad del hombre importante, levantó uno de sus cepillos con un gesto suave y una mirada que ofrecía más que un servicio. Ofrecía un momento de cuidado, una pausa. No hubo sonido, solo una invitación silenciosa. Davenport ni siquiera disminuyó el paso. Con un movimiento rápido e irritado de la mano, un gesto de fastidio, descartó al niño como quien espanta a un insecto molesto. Para él, Juan era invisible, solo una pieza más en el paisaje de miseria que le desagradaba profundamente, una mancha en su día perfectamente cronometrado y aséptico. En la mente de Davenport,
La repulsión burbujeaba como un veneno. ¿Cómo pueden vivir así?, pensaba. El ruido, los colores, la propia existencia de aquella gente lo ofendía. Comparaba la escena con el orden limpio y predecible de su oficina en Nueva York, con las paredes de cristal y el silencio productivo. Aquel niño, con los ojos suplicantes y las manos sucias, representaba todo lo que despreciaba: la debilidad, la dependencia, la falta de ambición para triunfar en la vida. Sentía un placer cruel al ignorarlo, reforzando para sí mismo la idea de que su riqueza era una señal de superioridad moral y evolutiva. Él era un depredador en la cima de la cadena alimenticia, y el niño, en su visión distorsionada, era solo una presa insignificante, una nota al pie en la historia de su éxito. Juan, por su parte, recibió el rechazo con la resignación de quien ya lo conocía íntimamente. Su rostro no demostró pena ni rabia, solo bajó la cabeza por un segundo, un gesto de respeto casi instintivo, y volvió a observar a la multitud. Pero sus ojos agudos habían captado más que el gesto de desdén. Notó la forma en que los hombros de Davenport estaban tensos bajo el traje caro, la manera en que sus dedos tamborileaban nerviosamente en el asa del maletín, y principalmente un tic casi imperceptible en su mandíbula, una señal de estrés contenido. El niño no vio a un hombre poderoso y seguro de sí mismo. Vio a un hombre aprisionado en su propia armadura de arrogancia, un hombre cuyos zapatos caros parecían apretarle los pies y el alma. En su silencio, Juan sintió una punzada de algo parecido a la lástima. Así, el contraste social y moral entre los dos quedó sellado en aquella breve interacción. Davenport representaba el mundo materialista, donde el valor de una persona se mide por su patrimonio y su capacidad de ejercer poder sobre los demás. Su visión estaba nublada por la riqueza, su oído ensordecido por el eco de su propia importancia. Era un hombre que lo tenía todo, pero no poseía la capacidad de ver lo esencial. Juan, en su pobreza y silencio, encarnaba una sabiduría ancestral. Sin posesiones y sin voz, poseía una riqueza diferente, la de la percepción, la empatía y la conexión genuina con el flujo de la vida a su alrededor. Era un recordatorio viviente de que la verdadera comunicación trasciende las palabras y que la dignidad no tiene precio. Mientras se alejaba, Davenport sintió una punzada aguda en el pecho, un eco de una condición cardíaca que generalmente mantenía bajo control con medicación y una rutina rígida. El estrés del viaje, la presión de la negociación y la propia irritación que sentía con el ambiente le estaban pasando factura. Discretamente, llevó la mano al bolsillo interior de su saco, tocando el pequeño frasco de píldoras como un amuleto. Un gesto rápido y secreto. Apenas sabía que el hilo que lo mantenía conectado a la vida era tan frágil como el vidrio de aquel frasco, y que el caos de esa ciudad que tanto despreciaba estaba a punto de engullirlo, rompiendo la burbuja de control que había construido con tanto esmero. El escenario para la lección más dura de su vida estaba montado. Tras descartar a Juan, el CEO sintió una ola de satisfacción presuntuosa, reafirmando su lugar en el mundo. Atrasado e irritado, miró el tráfico congestionado frente a él y tomó una decisión impulsiva. Vio la entrada de un mercado popular, un hormiguero humano que, en su lógica arrogante, representaría un atajo, un camino más corto para su reunión. Se sumergió en la multitud sin dudar, considerándose lo suficientemente inteligente como para navegar por aquel laberinto y superar la ineficiencia de la ciudad. Para Davenport, las reglas eran para los otros. Él era un hombre que creaba sus propios caminos, tanto en los negocios como en la vida, y veía aquel mercado como un simple desafío logístico a ser conquistado, una prueba a su superioridad. El mercado era una explosión sensorial que agredía los sentidos de Davenport. El aire era denso con el olor de especias, carne cruda y flores. Las voces de los vendedores, la música alta proveniente de puestos de electrónicos y el llanto de niños creaban una cacofonía que martillaba su cabeza. La gente se codeaba en un flujo constante y él, con su traje caro y su prisa, era un obstáculo, una anomalía. Se sentía sofocado, claustrofóbico, y el desprecio que sentía por la ciudad se intensificó, transformándose en un malestar físico.
Cada paso en aquel pasillo abarrotado de gente era un recordatorio de que estaba fuera de su elemento, un rey exiliado en un reino de caos que no podía controlar. Fue entonces que el mundo de Davenport se deshizo en un instante. En medio del gentío, un joven chocó con él con fuerza, mientras una mujer del otro lado tropezaba, llamando su atención por una fracción de segundo. Fue suficiente. Sintió un tirón leve, casi imperceptible, en su mano. Cuando miró hacia abajo, su maletín de cuero ya no estaba allí. El acto fue tan rápido, tan profesional, que su cerebro tardó en procesar la violación, la distracción, el choque, el robo, una coreografía urbana ejecutada con perfección. Se detuvo abruptamente, el corazón disparado, el ruido del mercado convirtiéndose de repente en un zumbido distante en sus oídos, mientras la realidad lo golpeaba como un puñetazo. Giró el cuerpo, los ojos desorbitados buscando desesperadamente, pero no había nadie a quien culpar, ningún rostro sospechoso. El ladrón, o los ladrones, se habían disuelto en la multitud como fantasmas, parte del flujo anónimo de la ciudad. Su teléfono, su cartera con todas las tarjetas y documentos, el pasaporte, todo se había ido. La sensación de violación fue profunda, pero fue rápidamente reemplazada por un pánico helado y visceral. No era el dinero o los documentos lo que importaba. Un pensamiento, nítido y aterrador, cortó a través de su confusión. El maletín contenía algo infinitamente más valioso. El pequeño frasco de vidrio que era el ancla de su supervivencia, su medicina para el corazón. El verdadero horror de la situación lo engulló. Sin ese medicamento, su condición cardíaca, exacerbada por el estrés y la rabia, era una bomba de tiempo. El miedo, un sentimiento que Davenport raramente se permitía, se apoderó de él con una fuerza abrumadora. Estaba atrapado, anónimo y vulnerable en el corazón de una ciudad que odiaba. La ironía era brutal. El hombre que controlaba un imperio tecnológico, que podía mover mercados con una decisión, estaba completamente desconectado, sin comunicación, sin identidad y, lo más crítico de todo, sin el soporte químico que mantenía su corazón latiendo de forma regular. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Su reacción inicial fue un acceso de furia impotente. Intentó gritar, maldecir, pero las palabras salieron en un español quebrado e inútil. ¡Ladrón! ¡Ayuda! Su voz fue tragada por la cacofonía del mercado. La gente a su alrededor lo miraba, al gringo frenético, con una mezcla de curiosidad, lástima y, en su mayoría, una indiferencia cansada. Para ellos, era solo otro día, otro turista descuidado que aprendía de la manera más difícil las reglas no escritas de la ciudad. Nadie se movió para ayudar. Estaba solo, rodeado de miles de personas, y la soledad nunca le pareció tan absoluta y aterradora. El poder que lo definía se había evaporado. El estrés extremo, como un veneno rápido, comenzó a cobrar su precio fisiológico. La punzada que había sentido antes en la plaza volvió, pero ahora era un dolor aplastante, una opresión de hierro en su pecho. El aire parecía haberse enrarecido, y cada respiración era una lucha, una bocanada superficial que no traía alivio. Sus piernas flaquearon. Desorientado, se alejó del pasillo principal del mercado, tropezando con cajas de frutas y basura, buscando instintivamente un lugar para esconderse, para escapar de las miradas de la multitud. Necesitaba un rincón oscuro para derrumbarse, lejos del juicio silencioso de aquellos rostros anónimos. Terminó en un callejón estrecho y fétido, un corte sucio en la carne vibrante de la ciudad. Los colores vivos del mercado fueron reemplazados por paredes grises pintadas con grafitis y el olor a basura húmeda. La luz del sol apenas penetraba allí. Apoyándose en la pared fría y áspera, intentó desesperadamente controlar el dolor, pero era inútil. El ataque cardíaco del que tanto le habían advertido sus médicos estaba ocurriendo, allí, en el peor lugar imaginable. Su visión comenzó a nublarse en los bordes, y los sonidos de la ciudad se transformaron en un rugido ahogado y distante, como si estuviera bajo el agua. Se deslizó por la pared, su cuerpo pesado y sin control, hasta desplomarse en el suelo inmundo. El hombre que presidía reuniones en salas de conferencias de cristal,
que volaba en jets privados y decidía el destino de miles, ahora estaba reducido a una figura anónima y desamparada, jadeando en un callejón olvidado. Su traje de diseñador estaba sucio, su dignidad deshecha. La arrogancia que lo protegía como una armadura se había roto, revelando al hombre frágil y mortal debajo. Para la multitud, indiferente que pasaba por la entrada del callejón, era menos que una persona. Era parte del escenario urbano de decadencia, algo a ser ignorado. Su identidad, su poder, su riqueza, todo había sido borrado. Era solo un cuerpo en el suelo. Mientras tanto, a unas cuantas manzanas de distancia, Juan terminaba su día de trabajo. Con cuidado, guardó sus cepillos y latas de grasa en su cajón de madera. El sol de la tarde ya comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Contó las pocas monedas que había ganado, el resultado de horas de trabajo paciente bajo el sol. No era mucho, pero representaba el pan del día siguiente, la pequeña seguridad de una comida caliente. Con su pequeño tesoro en el bolsillo, se colocó el cajón en la espalda, sujeto por una correa de cuerda, y comenzó su caminata a casa, un pequeño ritual que marcaba el fin de otra batalla por la supervivencia. Su ruta habitual lo llevaba por el borde del mismo mercado vibrante que se había convertido en una trampa para Davenport. Para Juan, sin embargo, el lugar no era amenazante. Lo navegaba con una fluidez instintiva, esquivando carretillas, saludando a un vendedor conocido con un gesto de cabeza, moviéndose como un pez en el agua. Este era su mundo, con su desorden y su belleza caótica. No veía amenazas sino vida en su forma más cruda y honesta. Su familiaridad con aquellas calles era un conocimiento profundo, una sabiduría que no podía ser comprada o aprendida en libros, sino solo vivida en el día a día. Fue entonces que su atención se desvió. No vio la multitud o el ruido, sino lo contrario, la quietud anormal en la boca de un callejón. Sus ojos, entrenados para percibir los menores detalles, fueron atraídos por la figura caída en el suelo. Mientras decenas de personas pasaban, sus miradas deslizándose sobre la escena sin realmente registrarla, la mente de Juan se detuvo. Reconoció los zapatos caros, el traje bien cortado. Era el mismo hombre que lo había descartado con tanto desprecio más temprano. Pero ahora, la arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo universal y aterrador, la agonía de la muerte inminente. Otros podían ver a un borracho o a alguien indeseable y apresurar el paso, pero Juan vio la verdad. Vio la palidez mortal en el rostro del hombre, el sudor frío en la frente y, lo más importante, la mano desesperada agarrando el pecho. La escena activó una memoria dolorosa en su mente, un eco de su propio trauma, el evento que le quitó la voz. Conocía aquel lenguaje corporal, el lenguaje universal del dolor extremo, del cuerpo traicionándose a sí mismo. En ese momento, el hombre no era rico ni pobre, arrogante u humilde. Era solo un ser humano en peligro, y el instinto de Juan de ayudar superó cualquier resentimiento o miedo. Se acercó con una cautela que no ocultaba la urgencia. El aire en el callejón era pesado, y el sonido de la respiración jadeante de Davenport era aterrador. Cuando el CEO, en su estado de delirio, vio la sombra del niño acercándose, su prejuicio arraigado reaccionó primero. Vio a uno de los buitres locales, alguien que venía a robar lo que quedaba. Con una fuerza débil, apartó la mano de Juan, un murmullo de no escapando de sus labios. Fue un acto reflejo de miedo y desconfianza, la última chispa de su antigua arrogancia luchando contra la marea de su propia mortalidad. Pero el niño no se movió. El rechazo, por segunda vez en el día, no lo afectó. Comprendió que el hombre no estaba reaccionando a él, sino a su propio pánico. En lugar de retroceder, Juan dio un paso atrás, un gesto para mostrar que no era una amenaza. Sus ojos, grandes y oscuros, permanecieron fijos en el rostro de Davenport, transmitiendo un mensaje claro que ninguna palabra podría formular. Estoy aquí para ayudar. Entiendo. Esa persistencia silenciosa fue el primer eslabón de una cadena de salvación, una demostración de coraje que nacía de la más pura empatía, un valor que Davenport
nunca había encontrado en sus círculos de poder. Fue entonces cuando Juan recurrió a su herramienta más preciada. Dejando el cajón a un lado, sacó de su bolsillo su pequeño bloc de notas amarillento y un trozo de lápiz. En un mundo de caos y dolor, aquel simple acto de prepararse para escribir fue un momento de claridad y propósito. Sus manos, generalmente manchadas de grasa, estaban firmes mientras hojeaba rápidamente hasta una página en blanco. La urgencia de la situación exigía una comunicación que fuera instantánea, inequívoca, un puente que pudiera cruzar el abismo del miedo, del dolor y de la barrera del idioma. Él sabía exactamente lo que necesitaba decir. Con trazos rápidos y sorprendentemente precisos, dibujó dos imágenes. La primera era un corazón, el símbolo universal de la vida, y en aquel contexto, del centro del dolor del hombre. Al lado, dibujó un pequeño círculo con una línea en el medio, una representación clara e inconfundible de una píldora, de una medicina. Terminó el dibujo en segundos y, arrodillándose al lado de Davenport, sostuvo el bloc de notas en su línea de visión. Señaló el corazón en el papel, luego el pecho del hombre. A continuación, señaló la píldora dibujada y miró a Davenport con una expresión interrogativa y llena de urgencia. La mente de Davenport, nublada por el dolor y la falta de oxígeno, luchó por enfocarse, pero la genial simplicidad del dibujo de Juan cortó la niebla. Un corazón, una píldora. El mensaje era cristalino, un faro de comprensión en su océano de minos. Pánico. Este niño, este chico de la calle sucio y mudo al que había despreciado, no solo estaba tratando de ayudar, sino que sabía exactamente lo que necesitaba. En ese instante, la percepción de Davenport sobre el mundo comenzó a fracturarse. La inteligencia, se dio cuenta, no estaba solo en los diplomas o en las cuentas bancarias, estaba allí, en aquellos ojos compasivos y en ese trozo de papel. La ola de comprensión fue seguida por una ola de vergüenza tan abrumadora como el dolor en su pecho. La arrogancia que lo había sostenido toda su vida se desmoronó en polvo. Él, el poderoso Mr. Davenport, estaba completamente a merced de un niño al que había tratado como basura. Su vida, que siempre había controlado con mano de hierro, ahora dependía de la bondad de un extraño que no le debía nada, excepto desprecio. Fue un punto de ruptura emocional y narrativo, el momento en que el antagonista fue forzado a encarar su propia pequeñez ante la inmensidad de la compasión humana. Con lo que parecía ser su último acto de voluntad consciente, luchó contra la oscuridad que lo invadía. Su mano, temblorosa y débil, se hundió en el bolsillo de sus pantalones. Ignoró las monedas y la llave de la habitación del hotel. No, era la otra cosa, el único objeto que el ladrón no se llevó. Sacó la delgada tarjeta de plástico, la llave electrónica de su suite en el hotel de lujo. Con un esfuerzo monumental, extendió la mano y la presionó en la palma pequeña y callosa de Juan. Sus ojos se encontraron y en la mirada de Davenport había una súplica desesperada, una rendición total. Juan miró la tarjeta de plástico en su mano. El nombre del hotel más caro de la ciudad estaba grabado en letras doradas. Miró de nuevo el rostro pálido del hombre. No se intercambió ninguna palabra, pero el mensaje era perfectamente claro. La medicina estaba allí, en aquel palacio que solo conocía por fuera. Una responsabilidad inmensa, pesada y aterradora, se posó sobre sus hombros de 13 años. La vida de aquel hombre estaba, literalmente, en sus manos. El miedo inicial fue reemplazado por una determinación feroz. No iba a fallar. Actuando con una rapidez que desmentía su edad, Juan evaluó la situación. Cargar al hombre corpulento era imposible. Pedir ayuda llevaría demasiado tiempo y no tenía voz para gritar. Una ambulancia quedaría atrapada en el tráfico caótico del final de la tarde. Su cerebro, entrenado para la supervivencia en las calles, encontró la única solución viable. Miró hacia la calle principal y vio lo que necesitaba. Un bicitaxi, una de esas bicicletas modificadas con un asiento para pasajeros, lo suficientemente ágil como para serpentear por el congestionamiento. Era la única oportunidad. Corrió hacia el conductor del bicitaxi, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol y el humo.
Sin aliento, Juan le mostró la tarjeta dorada del hotel y señaló frenéticamente hacia el callejón donde Davenport yacía. Para demostrar que no era una broma o una estafa, metió la mano en el bolsillo y sacó todas las monedas que había ganado ese día, el dinero para su comida, y las extendió en la palma de su mano. Una oferta humilde y desesperada. Era todo lo que tenía en el mundo, y lo estaba ofreciendo por la vida de un extraño. El conductor, un hombre llamado Miguel, miró del niño pobre a la tarjeta del hotel de lujo y luego al hombre bien vestido y desmayado en el callejón. Su primera reacción fue de escepticismo y cautela. Esto olía a problemas, algo que podría involucrar a la policía o algo peor. Estaba a punto de negar con la cabeza e irse, pero entonces miró a los ojos de Juan. No vio malicia ni engaño. Vio un pánico genuino y una determinación conmovedora. Juan, sintiendo la vacilación, se llevó las manos al pecho, imitando el dolor de un ataque al corazón, su rostro contorsionándose en una mímica desesperada. Aquel gesto simple y visceral rompió la resistencia de Miguel. Vio la verdad en la actuación silenciosa del niño. Con un suspiro resignado y un asentimiento, se bajó de su bicicleta. La humanidad a veces habla más alto que la prudencia. Juntos, el niño flaco y el hombre canoso lucharon para levantar el peso muerto de Davenport. Fue un esfuerzo tremendo, pero lograron acomodarlo, de forma torpe, en el pequeño asiento del pasajero. El cuerpo inerte del CEO, que horas antes se movía con tanta autoridad, ahora estaba entregado al cuidado de dos desconocidos. La carrera contra el tiempo comenzó. Miguel pedaleaba con una fuerza que desmentía su edad, y Juan, en lugar de subir a bordo, corría al lado del bicitaxi. Él era el navegador, el guía. Con gestos rápidos y señalando con el dedo, guiaba a Miguel por un laberinto de calles secundarias, callejones estrechos y atajos que solo los habitantes locales conocían. Zigzagueaban entre los autos parados, subían a las aceras y cortaban por pequeñas plazas, un ballet de urgencia y conocimiento urbano. Juan no se detuvo para recuperar el aliento. Sus pulmones ardían, pero no disminuía el ritmo. Este viaje desesperado era más que un simple desplazamiento. Era una inmersión profunda en el corazón de la ciudad que Davenport tanto había despreciado. Pasaban por patios de escuelas, cocinas de restaurantes abiertas por detrás, talleres mecánicos improvisados. Eran las venas y arterias de la Ciudad de México, lugares llenos de vida, de lucha y de comunidad. Un mundo que existe detrás de la fachada que ven los turistas. Una ambulancia, con su sirena y su tamaño, jamás habría logrado cruzar ese camino a tiempo. La salvación de Davenport no estaba en la eficiencia moderna, sino en la sabiduría antigua de las calles. En los breves momentos en que la conciencia de Davenport regresaba, veía destellos de este mundo desconocido. No eran las imágenes de pobreza que esperaba, sino fragmentos de una vida rica y compleja. Veía el rostro preocupado de una mujer que dejó de barrer su puerta para verlos pasar, los colores vibrantes de un mural callejero pintado en una pared olvidada, la agilidad del conductor y, sobre todo, el rostro determinado del niño corriendo a su lado, sus ojos nunca desviándose del camino por delante. Cada imagen era un pequeño golpe a su antigua visión del mundo. Se acercaban al destino, y el contraste se volvía cada vez más chocante. El bicitaxi oxidado, el conductor sudoroso y el niño de la calle con sus ropas gastadas estaban a punto de colisionar con el mundo opulento del hotel de 5 estrellas. El portero uniformado en la entrada, acostumbrado a recibir limusinas y autos de lujo, miraría esa escena con incredulidad y repulsión. Pero la forma en que el personal de aquel palacio de lujo reaccionaría a la llegada de un niño pobre cargando a su huésped más importante cambiaría para siempre las reglas de aquel mundo y el destino de todos los involucrados. La verdadera prueba de humanidad estaba a punto de comenzar. El bicitaxi, con su chasis oxidado y neumáticos gastados, se detuvo abruptamente frente a la entrada monumental del hotel de lujo, una afrenta de realidad en medio de un mundo de fantasía. El portero, un hombre alto de uniforme impecable y guantes blancos, se movió instantáneamente, no para ayudar, sino para interceptar. Su rostro era una máscara pulida de desdén,
entrenado para identificar y eliminar cualquier elemento que pudiera perturbar la paz aséptica de sus huéspedes ricos. Vio a un niño de la calle, a un conductor de bicitaxi sudoroso y a un hombre que en su estado parecía un indigente o un borracho. Con un gesto autoritario, se preparó para expulsarlos, su voz ya cargada con la orden fría de que se retiraran inmediatamente de la propiedad privada. Pero Juan no se dejaría intimidar. Exhausto, jadeante, con el pecho ardiendo por el esfuerzo de la carrera, se plantó entre el portero y Davenport. Ignorando la orden silenciosa del hombre para que se fuera, Juan metió la mano en el bolsillo y sacó la tarjeta llave dorada. La empujó hacia el rostro del portero con una mano, temblorosa pero firme. Sus ojos, enormes en su rostro delgado, estaban llenos de una urgencia que trascendía cualquier barrera social. Señaló la tarjeta, luego la figura inconsciente de Davenport y de nuevo la entrada del hotel. Sus gestos eran un grito silencioso, una orden desesperada que no podía ser ignorada. La llave dorada brillaba bajo el sol, un pasaporte improbable hacia la salvación. El portero se congeló. Su compostura profesional se deshizo en el momento en que sus ojos se centraron en el nombre grabado en la tarjeta: Señor Arthur Davenport, suite presidencial. El desprecio en su rostro fue instantáneamente reemplazado por un pánico helado. Aquel no era un borracho cualquiera. Era el huésped más importante y poderoso que el hotel había recibido en meses. La sangre desapareció de su rostro. Con manos temblorosas, tomó la radio de su cinturón. Su voz, antes autoritaria, ahora un susurro urgente y aterrorizado, llamando al gerente general, a seguridad y a una emergencia médica, al vestíbulo principal. La fachada de control del hotel de lujo comenzó a derrumbarse bajo el peso de aquella terrible e inesperada realidad. En segundos, el gerente del hotel, un hombre llamado señor Morales, salió apresuradamente por las puertas de cristal giratorias, su rostro una mezcla de confusión e irritación. Vio la escena que desafiaba toda la lógica de su universo meticulosamente ordenado. Su cliente VIP, el CEO multimillonario, desmayado en el asiento de un bicitaxi destartalado, sostenido por su conductor harapiento y por un niño de la calle. La colisión de mundos era tan violenta y surrealista que por un momento se quedó sin reacción. Los huéspedes que pasaban por el vestíbulo se detuvieron a observar, cuchicheando, sus rostros una mezcla de conmoción y curiosidad mórbida. El caos había invadido su santuario de tranquilidad. En medio del pánico creciente del personal, que corría sin saber exactamente qué hacer, la calma de Juan era notable. Él era el centro silencioso del huracán. Ignorando las preguntas y los gritos, mantuvo el enfoque. Señaló a Davenport, luego levantó el dedo y apuntó a los pisos superiores del hotel donde se encontraba la suite. Su mirada se fijó entonces en la del señor Morales, una comunicación directa y poderosa. En ese momento el niño mudo era quien estaba al mando, su claridad de propósito cortando la confusión. Su lenguaje de gestos era más eficaz que cualquier orden gritada, un testimonio de que el verdadero liderazgo nace de la necesidad, no de la posición. El señor Morales se enfrentó a una elección que definiría su carrera y su carácter. Su instinto, entrenado por años de servicio a la élite, era aislar el problema, llevar al señor Davenport adentro y expulsar a la chusma que lo había traído, limpiando la imagen del hotel. Pero algo en la determinación del niño lo detuvo. Vio la llave dorada en la mano del portero y la urgencia en los ojos del niño. Se dio cuenta de que aquellos dos parias no eran la causa del problema, sino la solución. En una decisión de una fracción de segundo que iba en contra de todo protocolo, tomó la decisión moral. «Ayúdenlo, llévenlo arriba, ahora», le gritó a su equipo, señalando a Davenport. Lo que siguió fue una escena sin precedentes en la historia del hotel. Guardias de seguridad y botones, normalmente acostumbrados a manejar equipaje de diseño, se unieron para cargar cuidadosamente el pesado cuerpo de Davenport. Lo llevaron a través del vestíbulo de mármol pulido, bajo los candelabros de cristal, pasando junto a huéspedes boquiabiertos y liderando el camino, corriendo delante para pulsar el botón del ascensor, estaba Juan, el niño de la calle,
Ahora el guía improbable en aquella fortaleza de riqueza era un fantasma del mundo exterior que había invadido el palacio, no para destruir, sino para salvar al rey. Al entrar en la suite presidencial, el contraste se hizo aún más agudo. La sala era vasta, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que casi había matado a Davenport. La decoración era minimalista y cara, un mundo de orden y lujo que Juan jamás podría haber imaginado. Pero el niño no perdió el tiempo admirando. Mientras los demás parecían perdidos en la opulencia, sus ojos recorrieron la habitación con un único propósito. Buscaba una maleta, un bolso, cualquier cosa que pudiera contener la medicina. Su mente de superviviente estaba enfocada en la misión, inmune a las distracciones del lujo que lo rodeaba. Fue el señor Morales quien la encontró. En un rincón del vestidor había una segunda maleta de viaje, más pequeña, que Davenport había dejado atrás. Con una urgencia desesperada, la abrieron de golpe, arrojando camisas de seda y artículos de tocador caros al suelo. Y allí, dentro de un neceser de cuero, estaba el premio, un segundo frasco de píldoras, idéntico al que le habían robado. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. El señor Morales, con manos temblorosas, abrió el frasco, tomó una de las píldoras y, con un vaso de agua, logró administrársela a Davenport, que todavía estaba semiconsciente. Habían ganado la primera batalla. Justo en ese momento, los paramédicos, habiendo finalmente vencido el tráfico, irrumpieron en la suite con sus camillas y equipos. Tomaron el control con eficiencia profesional, conectando a Davenport a monitores, administrando oxígeno y estabilizando sus signos vitales. Hicieron preguntas rápidas al señor Morales, quien explicó la situación, señalando el frasco de medicina. La habitación, antes un santuario de silencio y lujo, ahora estaba llena de los pitidos de las máquinas y de la comunicación tranquila y centrada del equipo médico. La vida de Davenport estaba siendo arrancada del borde del abismo, gracias a la cadena de eventos iniciada por un niño silencioso. Con la llegada de los profesionales, el papel de Juan en la crisis había terminado. De repente, la adrenalina que lo había sostenido se disipó y se volvió dolorosamente consciente de sí mismo. Miró su ropa sucia, sus pies descalzos dentro de sandalias gastadas y las marcas de polvo que había dejado en la alfombra blanca y mullida. Era un intruso, una anomalía en ese mundo estéril. El peso de las miradas curiosas del personal del hotel cayó sobre él. Sintiéndose pequeño y fuera de lugar, se dio la vuelta en silencio, planeando desaparecer de la misma manera en que había surgido, sin alardes, de vuelta a las calles que eran su verdadero hogar. Pero antes de que pudiera dar más de un paso, una mano se posó suavemente en su hombro. Era el señor Morales, el gerente, cuyo rostro antes era una máscara de estrés, ahora lo miraba con una expresión de profundo respeto y admiración. «Espera, muchacho», dijo en un español suave. «No vayas a ninguna parte. Le salvaste la vida. Estoy seguro de que el señor Davenport querrá agradecértelo personalmente cuando esté mejor». En ese momento, en medio de la opulencia de la suite presidencial, Juan recibió la validación que nunca había buscado. No fue una recompensa material, sino un reconocimiento de su valor, una afirmación de que su corazón silencioso había gritado más fuerte que todo el poder y el dinero del mundo. Arthur Davenport se despertó con el sonido suave y rítmico de un monitor cardíaco. La luz que entraba por la ventana era filtrada por persianas, y el aire olía a antiséptico. Estaba en una habitación de hospital privado, impecablemente blanca y silenciosa. La primera persona que vio fue al señor Morales, el gerente del hotel, sentado discretamente en un sillón en la esquina. Los recuerdos volvieron en destellos confusos y aterradores. La multitud, el dolor, el callejón, la desesperación y, sobre todo, la imagen de un niño silencioso con un bloc de notas. «El niño», murmuró Davenport, su voz ronca. «¿Dónde está el niño que me trajo?» La pregunta no era sobre negocios ni sobre su salud. Su único pensamiento era sobre el niño que lo había salvado. Con una calma respetuosa, el señor Morales se acercó y narró los eventos que Davenport solo había experimentado en su delirio. Describió la dramática llegada al hotel en el visitaxi,
La forma en que Juan, con nada más que una tarjeta llave y una determinación feroz, había tomado el control de la situación, silenciando el pánico del personal con su claridad de propósito. Contó sobre la carrera a la suite, la búsqueda frenética de la medicina y cómo el niño solo intentó marcharse cuando vio que los paramédicos habían llegado. Cada palabra del gerente era como un ladrillo, reconstruyendo la percepción de Davenport sobre el mundo, pero sobre cimientos completamente nuevos, hechos de humildad y asombro. Mientras escuchaba, Davenport fue consumido por una ola de emociones que no sentía desde hacía décadas. La vergüenza por su arrogancia inicial era tan aguda como el dolor físico que había sentido. La gratitud que sentía era abrumadora, una deuda que sabía que nunca podría pagar por completo. En aquella estéril habitación de hospital, el hombre que medía la vida en adquisiciones y ganancias se dio cuenta de la absoluta insignificancia de todo ello. La negociación hostil, los millones en juego, la propia imagen de poder que había cultivado con tanto esmero, todo parecía basura sin valor en comparación con el acto puro y desinteresado de compasión de un niño que no tenía nada. Su vida había sido redefinida. Tan pronto como los médicos lo declararon estable, su primera orden no fue para sus abogados ni para su junta directiva. Fue para el señor Morales. «Encuéntralo», dijo con una intensidad que el gerente nunca había visto. «No quiero enviar un cheque o una recompensa anónima. Necesito verlo. Necesito agradecérselo personalmente». Ya no era una petición de un cliente poderoso, sino la súplica de un hombre a otro. La búsqueda de Juan se convirtió en la máxima prioridad del hotel. El personal, que antes lo veía como un intruso, ahora estaba movilizado para encontrar al pequeño héroe anónimo de la Ciudad de México, utilizando todos los recursos a su disposición. Lo encontraron exactamente donde siempre estaba, en la Plaza Zócalo, junto a su pequeño cajón de madera. El mundo a su alrededor seguía igual. Los turistas pasaban, las palomas volaban, y Juan estaba arrodillado concentrado en lustrar los zapatos de un cliente. Su rostro, un estudio de enfoque profesional. Para él, el día anterior, con todo su drama y adrenalina, ya se había convertido en un recuerdo lejano, un evento extraordinario en una vida de normalidad y lucha. No esperaba nada, no buscaba reconocimiento, simplemente había vuelto a su rutina, a su trabajo, a su lugar en el mundo, completamente inconsciente de que había provocado un terremoto en el alma de uno de los hombres más ricos del planeta. La llegada fue discreta pero imposible de ignorar. Una limusina negra se detuvo suavemente cerca de la plaza y de ella salió Arthur Davenport, todavía pálido y moviéndose con cuidado, apoyado por el señor Morales. Vistiendo ropas sencillas en lugar de su traje de poder, caminó por la acera hacia el pequeño puesto de limpiabotas. Los pocos que pasaban miraban con curiosidad la surrealista escena. Juan, sintiendo la sombra sobre él, terminó su trabajo y levantó la vista. Vio al hombre que había salvado, ahora de pie ante él, y sus ojos se abrieron de par en par en una mezcla de sorpresa y quizás un poco de miedo. El abismo entre sus dos mundos nunca pareció tan visible. Fue entonces cuando Arthur Davenport hizo algo que sorprendió a todos los que miraban. El CEO, el titán de la industria, el hombre al que reyes y presidentes recibían, dobló lentamente las rodillas y se agachó en el suelo de piedra de la plaza, poniéndose al mismo nivel que Juan. Hubo un momento de silencio, donde ninguna palabra fue necesaria. Lágrimas brotaron en los ojos de Davenport, lágrimas de gratitud, de arrepentimiento, de una profunda catarsis emocional. Extendió la mano y con delicadeza tomó la pequeña mano de Juan manchada de grasa entre las suyas. «Gracias», dijo con la voz entrecortada. «Tú me enseñaste lo que es tener valor. Salvaste mi vida y juro que honraré la tuya». Davenport fue fiel a su palabra y su gratitud se manifestó de formas que el dinero por sí solo no puede comprar. No solo le dio a Juan una recompensa, se convirtió en su protector, su mentor, su figura paterna. Con la ayuda de abogados, estableció un fondo fiduciario para asegurar el futuro del niño, matriculándolo en la mejor escuela de la ciudad. Más importante aún, contrató a un equipo de los mejores psicólogos y logopedas, decididos a ayudar a Juan
a superar el trauma de su infancia y a encontrar su voz de nuevo. No solo estaba arreglando una vida, estaba devolviendo el regalo de la compasión con el regalo de la oportunidad. Su transformación, sin embargo, no se detuvo en Juan. De vuelta en los Estados Unidos, lo primero que hizo Davenport fue cancelar la adquisición hostil que lo había llevado a México. En 1906, su lugar tomó el capital destinado a ese negocio y lo invirtió en la creación de la Fundación Zócalo, una masiva organización benéfica dedicada a proporcionar refugio, educación y atención médica a jóvenes en situación de calle en la Ciudad de México. Aprendió de la manera más difícil que la comunicación más importante no se hace con palabras o contratos, sino con actos de bondad, y que el verdadero valor de un ser humano no reside en su voz o en su cuenta bancaria, sino en el coraje silencioso de su corazón. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a creer en el poder de la fe y comenta desde dónde estás viendo.